Mi ex prometida me acusó de algo imperdonable cuando intenté terminar la relación, y ahora estoy luchando por no perder mi libertad y mi carrera. Hoy hace exactamente 3 semanas que mi vida, tal como la conocía, dejó de existir. Si me hubieran preguntado hace un mes quién era yo, habría respondido con orgullo: David, 32 años, arquitecto senior en una firma prestigiosa, a punto de casarme con la mujer de mis sueños, Vanessa. Hoy, si me miro al espejo, solo veo a un hombre con ojeras profundas, suspendido de su empleo, con una orden de alejamiento y el peso de una acusación que me revuelve el estómago cada vez que la pienso. Todo empezó a desmoronarse en una cena de martes. No hubo una gran explosión, solo la realización silenciosa de que no podía seguir fingiendo. Vanessa y yo llevábamos 3 años juntos. Ella es hermosa, inteligente y tiene una energía que ilumina cualquier habitación, pero también tiene un lado oscuro que tardé demasiado en ver, una necesidad de control absoluto y una volatilidad emocional que me agotaba. Si no respondía a sus mensajes en 10 minutos, era una pelea de 2 horas. Si salía con mis amigos, ella se inventaba una emergencia médica para que volviera a casa. Era una relación de asfixia que yo llamaba pasión. Esa noche, mientras cenábamos en nuestra cocina de concepto abierto, que yo mismo había diseñado, le dije con toda la calma que pude reunir que necesitaba espacio, que la boda, planeada para dentro de 4 meses, no podía seguir adelante. Vanessa, no somos felices. Nos estamos haciendo daño, le dije, bajando los cubiertos. Ella no gritó, ni siquiera lloró al principio. Simplemente me miró con una frialdad que nunca le había visto. Se quedó petrificada, con los ojos fijos en los míos, y luego soltó una risa seca, casi inhumana. No vas a dejarme, David. No después de todo lo que he invertido en ti. Si te vas por esa puerta, te juro que te arrepentirás el resto de tu vida, sentenció. Pensé que era el drama habitual de una ruptura dolorosa. Recogí mis cosas básicas en una maleta de mano y me fui a un hotel, convencido de que en unos días los ánimos se calmarían y podríamos hablar del reparto de los bienes y del depósito del salón de fiestas. Qué equivocado estaba. A la mañana siguiente, mientras estaba en medio de una reunión de presupuesto para un nuevo centro comercial, 2 oficiales de policía entraron en la sala de juntas de mi oficina. El silencio que se produjo fue absoluto. Me llamaron por mi nombre completo, me pidieron que pusiera las manos a la espalda y me informaron que estaba detenido. ¿El cargo? Agresión física y abuso sexual agravado. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Qué? Alcancé a balbucear mientras mis colegas miraban con una mezcla de horror y morbo. Me sacaron de la oficina esposado, caminando por el pasillo que yo mismo había decorado con mis premios de arquitectura, bajo la mirada de todos mis subordinados. En la comisaría, la pesadilla cobró forma. Me mostraron las fotos que Vanessa se había tomado esa misma mañana. Tenía moretones en los brazos, un golpe en el pómulo izquierdo y la ropa rasgada. Según su declaración jurada, yo me había vuelto loco cuando ella mencionó la cancelación de la boda, la había acorralado en el dormitorio y la había forzado. Lo más aterrador es que ella proporcionó una cronología que encajaba perfectamente con las horas en las que yo todavía estaba en la casa antes de irme al hotel. Eso es mentira, le grité al detective. Yo no la toqué, me fui porque quería terminar la relación. Ella se hizo eso a sí misma. El detective me miró con una mezcla de lástima y escepticismo. Todos dicen lo mismo, David. Pero las fotos no mienten, y ella está en el hospital ahora mismo pasando por un examen forense. Si eres inteligente, empezarás a decir la verdad. Pasé 48 horas en una celda de detención antes de que mi hermano pudiera pagar la fianza, que era astronómica. Esas 48 horas fueron un viaje al corazón de la oscuridad. El olor a desinfectante barato y orina, el ruido constante de las rejas, y sobre todo, la comprensión de que mi palabra no valía nada frente a la puesta en escena de Vanessa. Ella conocía mis puntos débiles, conocía mis horarios y, sobre todo, sabía cómo manipular la percepción de los demás. Cuando finalmente salí, el mundo ya no era el mismo. Mi jefe me llamó para decirme que estaba suspendido indefinidamente sin sueldo. No podemos tener a alguien con estos cargos representando a la firma, David, lo entiendes, ¿verdad? Mis amigos, los que compartíamos con ella, dejaron de responder mis llamadas. Las redes sociales empezaron a llenarse de comentarios indirectos sobre creerle a las víctimas. En menos de 2 días, Vanessa me había arrebatado mi identidad y la había reemplazado por la etiqueta de monstruo. Me instalé en casa de mi hermano, sintiéndome como un fugitivo en mi propia ciudad. No podía dormir, apenas podía comer. Mi mente repasaba la noche de la ruptura una y otra vez, buscando un error, una cámara de seguridad, algo que probara que salí de esa casa sin tocarle un solo pelo. Pero nuestra casa era una fortaleza de privacidad. El lugar que yo consideraba mi refugio se había convertido en la escena de un crimen inexistente que amenazaba con enviarme a prisión por 15 años. Mi abogado, un tipo duro llamado Marcus, fue directo conmigo desde la primera reunión. David,
estamos en una situación muy difícil. En estos casos, la opinión pública ya te ha condenado. Ella tiene marcas físicas y un testimonio coherente. Necesitamos algo que rompa su narrativa, porque si llegamos al juicio solo con tu palabra contra la de ella, vas a perder. Pero yo no hice nada, Marcus, exclamé, golpeando la mesa. Lo sé, dijo él, ajustándose las gafas. Pero el sistema no busca la verdad, busca pruebas. Y ahora mismo, ella las tiene todas y tú no tienes ninguna. Esa noche, recibí un correo electrónico anónimo. No tenía asunto, solo un enlace a una carpeta compartida en la nube. Con las manos temblorosas, hice clic. Eran grabaciones de audio de la noche de la pelea. Alguien, en algún lugar, había estado escuchando. O quizás, Vanessa había cometido el primer error de su plan maestro. Pero cuando empecé a escuchar, me di cuenta de que el audio no me ayudaba. Era un montaje. Las voces estaban editadas para que pareciera que yo estaba gritando amenazas mientras ella suplicaba. Mi sangre se heló. Ella no solo se había lastimado físicamente, estaba fabricando evidencia digital. Estaba atrapado en una red tejida por una persona que me conocía mejor que nadie y que estaba dispuesta a destruirme con tal de no dejarme libre. La guerra acababa de empezar y yo iba perdiendo por goleada. La primera semana bajo fianza fue una lección brutal sobre la fragilidad de los vínculos humanos. Mi teléfono, que antes no dejaba de sonar con invitaciones a conferencias de arquitectura y cenas con colegas, se convirtió en un objeto inerte y frío. Los pocos mensajes que recibía no eran de apoyo, sino de cuestionamiento. Dime que no es cierto, David, o el silencio sepulcral de quienes simplemente me eliminaron de sus redes sociales sin preguntar. La presunción de inocencia es un concepto jurídico elegante, pero en el tribunal de la opinión pública, es un mito. Para el mundo, yo ya vestía el uniforme de preso. Marcus, mi abogado, me citó en su oficina el lunes por la mañana. El ambiente era tenso. Sobre su escritorio había una copia del informe médico forense inicial de Vanessa. Los moretones en sus brazos tienen una trayectoria descendente, David, dijo Marcus, señalando unos diagramas. El forense dice que son consistentes con alguien que es sujetado con fuerza. Pero hay un detalle, la intensidad del trauma en el pómulo es demasiado focalizada. Parece un golpe seco contra una superficie plana, como el borde de una mesa, más que un puñetazo. Sin embargo, ante un jurado, esto es una distinción técnica mínima. Ella está jugando a ser la víctima perfecta, y lo está haciendo con una precisión quirúrgica. Ella siempre fue así, respondí, hundiéndome en la silla, metódica. Cuando diseñábamos la casa, no dejaba que se moviera un solo centímetro de los planos sin su supervisión. No puedo creer que haya aplicado esa misma disciplina para destruirme. Marcus me miró fijamente. ¿Sabes algo de su pasado? ¿Algún novio anterior? ¿Alguna situación similar? Para que alguien fabrique una mentira de este calibre, normalmente hay un ensayo previo o un rasgo de personalidad sociopática que ya ha florecido antes. Esa pregunta fue la chispa que encendió mi necesidad de investigar. Pasé las siguientes 72 horas sumergido en las profundidades de Internet. Busqué en registros judiciales, foros de universidades antiguas y redes sociales archivadas. Al principio, Vanessa parecía tener un pasado impecable, una estudiante de derecho brillante que dejó la carrera a mitad de camino para dedicarse a las relaciones públicas. Pero al profundizar en un foro de antiguos alumnos de su universidad en Seattle, encontré un hilo de hace 8 años que me hizo detener el corazón. Un usuario anónimo hablaba de un profesor que tuvo que renunciar tras una acusación grave de una estudiante que nunca se probó, pero que le costó su carrera y su matrimonio. El nombre de la estudiante no aparecía, pero los detalles de la descripción física coincidían vagamente con Vanessa. Decidí arriesgarme y contactar al moderador del foro. Tras varias horas de espera y de explicar mi situación, sin revelar mi identidad real, obtuve un nombre, Julián Varga. Localicé a Julián en una pequeña ciudad del interior. Me tomó 3 llamadas convencerlo de que no era un periodista ni un acosador. Cuando finalmente accedió a hablar conmigo por videollamada, vi a un hombre que parecía tener 20 años más de los que su biografía indicaba. Ella no se detiene, ¿verdad? Fue lo primero que dijo Julián al ver mi rostro demacrado. Conmigo fue un examen reprobado. Ella no aceptaba un no por respuesta. Me acusó de acoso sexual en mi propio despacho. No hubo juicio porque la universidad quiso evitar el escándalo y me obligaron a renunciar. Ella se llevó una carta de recomendación y un acuerdo de confidencialidad. Yo me llevé una vida arruinada. ¿Por qué no la denunciaste por difamación?, pregunté, sintiendo una mezcla de alivio y terror al confirmar mis sospechas. ¿Con qué pruebas? Julián se rió amargamente. Ella se había arañado los hombros delante del espejo del baño de la facultad antes de ir a decanato. Nadie le cree al hombre de 50 años frente a la chica de 22 que llora desconsoladamente. Mi esposa me dejó, mis hijos no me hablan. Vanessa es un fantasma que se alimenta de la reputación ajena. Si ella te ha elegido como blanco, David, prepárate. Ella no quiere justicia, quiere borrarte de la existencia.
Colgué la llamada sintiendo náuseas. Tenía un patrón, pero no tenía pruebas legales admisibles. El testimonio de Julián era de hace casi una década y bajo un acuerdo de confidencialidad que él temía romper. Marcus me advirtió que usar esto en el juicio sería como intentar detener un incendio forestal con un vaso de agua, podría incluso volverse en mi contra si la defensa de Vanessa lo pintaba como un intento desesperado de ensuciar el carácter de la víctima. Mientras tanto, mi realidad diaria se volvía insoportable. Fui al supermercado y me encontré con la madre de Vanessa. Ella, que antes me llamaba hijo y me enviaba recetas de cocina, me miró con un odio tan puro que me dejó paralizado en el pasillo de los lácteos. Deberías estar en una jaula, animal, me susurró, lo suficientemente alto para que los clientes cercanos se giraran. Disfruta de tus últimos días de libertad, porque me voy a encargar de que no veas la luz del sol en mucho tiempo. Intenté explicarle, intenté decirle que su hija necesitaba ayuda profesional, pero ella me dio una bofetada que resonó en todo el local. No me defendí, no pude. Sabía que si levantaba una mano para cubrirme, habría 10 teléfonos grabando y el titular del día siguiente sería, arquitecto acusado de violación agrede a la madre de la víctima en público. Me di la vuelta y salí del supermercado, dejando mi compra atrás, sintiendo que el mundo entero se estaba convirtiendo en una trampa de la que no podía escapar. Al llegar a casa de mi hermano, encontré una notificación oficial. Vanessa había solicitado una ampliación de la orden de alejamiento para incluir a mi hermano y a mis padres, alegando que temía por su seguridad debido a supuestas amenazas que nunca ocurrieron. Estaba aislándome de mi sistema de apoyo, utilizando el sistema legal como un arma de precisión. Esa noche, mientras revisaba los planos de la casa que compartíamos, buscando alguna cámara oculta que yo mismo hubiera instalado y olvidado, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Se lo del profesor Varga, David. Fue hace mucho tiempo. Nadie le creerá a un viejo amargado. ¿De verdad quieres que esto sea más difícil? Solo confiesa y tal vez pida una pena reducida. Si seguimos hasta el final, te prometo que saldrás de aquí en una bolsa. Llevé el teléfono a Marcus de inmediato, pero cuando él intentó rastrear el número, descubrió que venía de una aplicación de mensajes encriptados que borraba el rastro en segundos. Ella era más inteligente que yo. Estaba jugando al ajedrez mientras yo apenas intentaba entender las reglas del tablero. Sentado en el porche, mirando la calle vacía, comprendí que Vanessa no solo quería que fuera a la cárcel, quería que yo mismo me convenciera de mi propia culpabilidad. Quería que la presión fuera tan insoportable que yo terminara con todo antes del juicio. Pero en medio de ese pozo de desesperación, encontré algo que ella no había previsto. Recordé que la noche de la ruptura, mi reloj inteligente se había quedado sin batería, pero yo lo había puesto a cargar en la mesilla de noche antes de nuestra última conversación. Ese reloj registra el sonido ambiente para la detección de apnea del sueño. Si el reloj estuvo cargando y activo durante la pelea, quizás, solo quizás, había grabado el sonido de la habitación sin que ella lo supiera. Pero había un problema, el reloj estaba en la mesilla de noche, dentro de la casa donde ahora vivía ella, y yo tenía una orden de alejamiento que me prohibía acercarme a menos de 500 metros. El reloj inteligente era una posibilidad entre 1.000.000, un hilo de seda del que colgarme sobre un abismo de 15 años de prisión. Mi reloj, un modelo de alta gama que utilizaba para monitorizar mi rendimiento deportivo y mis ciclos de sueño, tenía una función de emergencia que se activaba si detectaba niveles de decibelios inusualmente altos o patrones de respiración agitada. Lo recordaba perfectamente porque me había molestado el mes anterior cuando se activó por error mientras veía una película de acción. Si el reloj estuvo en la mesilla de noche, cargando, era probable que hubiera registrado el audio ambiental de aquella fatídica discusión. Pero el problema era físico y legal. El reloj estaba en el dormitorio principal de la casa que ahora era el búnker de Vanessa. Intentar entrar sería una violación de la orden de alejamiento, un delito automático que me mandaría directo a prisión preventiva sin derecho a fianza. Estaba a 500 metros de mi libertad, pero esos 500 metros estaban custodiados por el sistema judicial completo. Marcus, tiene que haber una manera legal de recuperar mis pertenencias, le dije a mi abogado en su despacho, golpeando la mesa con frustración. Mi reloj está ahí, mis archivos de diseño están ahí, es mi casa. Marcus negó con la cabeza, suspirando. Ella ha alegado que la casa es una escena de preservación emocional. El juez le ha concedido el uso exclusivo hasta la vista preliminar. Si enviamos a la policía a buscar un reloj específico, ella se alertará. Si ella sabe que ese reloj es una amenaza, lo destruirá en un segundo. Necesitamos que ella no sepa lo que buscamos. Mientras planeábamos un requerimiento judicial discreto, recibí una llamada que heló mi sangre. Era de un antiguo colega de la universidad que ahora trabajaba en la fiscalía. David, no deberías estar hablando conmigo, pero escucha, susurró, se oía ruido de cafetería de fondo.
He visto quién está llevando tu caso desde el lado de la policía. Es el detective Miller. ¿Te suena? No, ¿por qué debería? Miller y Vanessa tienen una historia, David. Fueron novios en la secundaria o algo así. No es oficial, pero se dice en los pasillos que él le debe un par de favores grandes de cuando ella trabajaba en relaciones públicas para el sindicato policial. Miller no está buscando la verdad, está construyendo el caso que ella le dicta. Ten cuidado con lo que presentas, porque si llega a manos de Miller antes que al juez, desaparecerá. Colgué el teléfono sintiendo una náusea insoportable. No solo luchaba contra una mentira, sino contra un sistema manipulado. Si Vanessa tenía a un detective de su lado, cualquier movimiento legal estándar sería filtrado. Estaba solo. Esa noche, la paranoia se convirtió en mi única aliada. Decidí que no podía esperar a que el sistema funcionara. No iba a entrar en la casa, eso sería un suicidio, pero recordé algo, mi cuenta de almacenamiento en la nube estaba vinculada al reloj. Si el reloj se conectaba al Wi-Fi de la casa, los datos se subirían automáticamente. Sin embargo, Vanessa había cambiado la contraseña del Wi-Fi al día siguiente de mi partida. Lo supe porque mis dispositivos inteligentes en el hotel dejaron de responder. Necesitaba que ese reloj se conectara a Internet. Si tan solo pudiera acercarme lo suficiente para que el reloj detectara mi teléfono como un punto de acceso conocido, pensé. Le pedí a mi hermano que me llevara en su coche. Él conduciría y yo iría en el asiento trasero, oculto bajo una manta. Estaríamos en la calle pública, fuera del perímetro de la propiedad, pero técnicamente violando la distancia de la orden de alejamiento si me identificaban. Era un riesgo estúpido, pero el juicio era en 10 días y Marcus no tenía nada sólido. Llegamos a la calle lateral de mi antigua casa a las 2 a.m., ver mi propio hogar, las luces cálidas que yo mismo había elegido, ahora convertido en el escenario de mi destrucción, fue un golpe emocional demoledor. Saqué mi teléfono y activé el hotspot, con el mismo nombre y contraseña que tenía nuestra red antigua, esperando que el reloj, por instinto de programación, intentara conectarse al ver que su red habitual no estaba disponible. Pasaron 10 minutos, nada, 15 minutos. Mi hermano sudaba frío al volante. David, tenemos que irnos. Si pasa una patrulla y nos ve aquí parados, se acabó, susurró él. Un minuto más, supliqué. De repente, una notificación apareció en mi pantalla, dispositivo vinculado, David's Watch sincronizando datos. El corazón me dio un vuelco. El reloj estaba vivo. Estaba subiendo los archivos de audio de la noche del incidente. La barra de progreso se movía con una lentitud agónica. 10%, 30%, 50%. En ese momento, las luces frontales de mi casa se encendieron. La puerta principal se abrió y Vanessa salió al porche. No se veía como la víctima traumatizada que describían los periódicos. Llevaba una bata de seda, una copa de vino en la mano y hablaba por teléfono, riendo. Se veía tranquila, casi victoriosa, pero entonces, se detuvo. Miró hacia la calle, directamente hacia nuestro coche. «Vámonos», gritó mi hermano. Arrancó el coche justo cuando Vanessa empezaba a bajar los escalones del porche. Mi teléfono vibró, sincronización completa. Llegamos a salvo a la casa de mi hermano, con la adrenalina quemándome los nervios. Abrí la carpeta de audio. Había un archivo de 2 horas de duración con la fecha de la ruptura. Le di a reproducir. Al principio, solo se oía el roce de la ropa y el sonido de nosotros dos hablando en la cocina. Luego, el tono subía. Escuché mi propia voz, firme pero tranquila, diciendo que quería terminar. Escuché su risa, la misma risa gélida que me dio pesadillas. Y luego, escuché lo que necesitaba. ¿Crees que puedes dejarme así?, decía ella en la grabación. Voy a destruirte, David. Voy a hacer que desees no haber nacido. Vanessa, me voy. No voy a discutir más, decía mi voz. Se oía el sonido de mis pasos alejándose, el sonido de la puerta del dormitorio cerrándose y, finalmente, el sonido de la puerta principal de la casa abriéndose y cerrándose cuando me fui. Pero la grabación continuó. Durante los siguientes 20 minutos, se escuchaba un silencio inquietante, roto solo por el sonido de ella caminando por la casa. Y entonces, empezó lo más escalofriante. Se oían golpes secos. El sonido de algo golpeando contra la madera. Se oía a Vanessa jadeando, no de dolor, sino de esfuerzo. Se escuchaba el sonido de tela rasgándose. Y finalmente, su voz, fría y calculadora, ensayando un sollozo frente al espejo. Por favor, David, para, me estás haciendo daño, por favor. Ella se estaba golpeando a sí misma. Estaba creando las pruebas mientras yo ya estaba a kilómetros de distancia en un hotel. La tenemos, susurré, con lágrimas de alivio corriendo por mi cara. La tenemos, Marcus. Sin embargo, mi alegría duró poco. Al final de la grabación, se escuchó un timbre, la puerta se abría. Una voz de hombre, familiar y autoritaria, decía, ¿ya está hecho? ¿Te has dejado suficientes marcas? Sí, Miller, respondía Vanessa. Ahora haz tu parte, asegúrate de que no puedas salir de esta. La conspiración era real.
El detective Miller estaba en la casa minutos después de que yo me fuera, ayudándola a coordinar la falsa denuncia. No solo tenía una prueba de mi inocencia, tenía la prueba de un crimen institucional. Pero ahora se planteaba una pregunta mucho más peligrosa: si presentábamos este audio, estaríamos acusando directamente a un detective de la policía. En un sistema donde ellos controlan las pruebas, ¿cómo podíamos asegurar que este audio llegara al juez antes de que Miller y Vanessa encontraran la forma de silenciarme para siempre? El aire en la sala de vistas de la Corte Superior estaba cargado de una humedad opresiva. Era el primer día de la audiencia preliminar, el momento en que el juez decidiría si había pruebas suficientes para elevar mi caso a un juicio penal completo. Me senté en la mesa de la defensa, con la espalda rígida y el traje que ahora me quedaba grande debido a los kilos que había perdido por el estrés. A mi derecha, Marcus revisaba unos folios con una expresión impasible. A mi izquierda, a través del pasillo, estaba Vanessa. Llevaba un vestido de punto gris marengo, sencillo y recatado. No llevaba maquillaje, lo que acentuaba la palidez de su rostro y le daba un aire de fragilidad quebradiza. No me miró ni una vez. Se mantenía encorvada, con las manos entrelazadas, representando a la perfección el papel de la víctima que apenas puede soportar estar en la misma habitación que su agresor. En la galería, los susurros de los periodistas eran como el siseo de serpientes esperando el ataque. «Recuerda», me susurró Marcus, «no reacciones. No importa lo que diga ella, no importa lo que presente la fiscalía. Si pierdes los papeles, les das la razón». El fiscal, un hombre llamado Henderson que buscaba un ascenso político a costa de casos mediáticos, comenzó su exposición. Sus palabras eran como martilazos. Habló de traición a la confianza, de violencia sistémica, y de cómo yo, un arquitecto respetado, ocultaba una bestia sedienta de control. Presentó las fotos de los moretones de Vanessa en pantallas gigantes. La resolución era tan alta que podía ver la textura de su piel dañada. Luego, llamó a su testigo estrella, el detective Miller. Miller subió al estrado con la confianza de quien se sabe dueño del terreno. Mintió con una fluidez aterradora. Describió la escena del crimen como caótica. Dijo que Vanessa estaba en estado de shock y que él, en su vasta experiencia, no tenía dudas de que las lesiones eran defensivas. ¿Encontró alguna inconsistencia en el relato de la señorita Vanessa?, preguntó el fiscal. Ninguna, respondió Miller, mirando directamente al juez. Su declaración fue coherente desde el primer minuto hasta el examen forense. Miré a Marcus. Él tenía el audio en una memoria USB dentro de su maletín, pero aún no podíamos usarlo. Si lo presentábamos en ese momento, Miller podría alegar que la grabación era ilegal, lo cual técnicamente era, debido a las leyes de consentimiento de mi estado, o, peor aún, que había sido manipulada mediante inteligencia artificial. Necesitábamos que Miller se comprometiera aún más con su mentira. Necesitábamos que jurara, bajo pena de perjurio, que nadie más estuvo en la casa esa noche. Marcus se levantó para el contrainterrogatorio. Detective Miller, comenzó Marcus, caminando con paso lento, usted afirma que llegó a la residencia a las 11:45 p.m., tras la llamada al 911. ¿Es correcto? Correcto. ¿Habló con la señorita Vanessa antes de esa hora? Quizás de forma privada. Miller ni siquiera parpadeó. No. Solo después de que se despachara la unidad oficial. ¿Entró usted en la casa antes de que llegaran las patrullas de apoyo? No. Seguí el protocolo estándar. Marcus asintió, fingiendo aceptar la respuesta. Se dio la vuelta, caminó hacia nuestra mesa y, en lugar de sacar el audio, sacó un registro de la torre de telefonía celular que habíamos obtenido mediante una filtración de un contacto en la compañía telefónica. No era una prueba oficial todavía, pero servía para presionar. Es curioso, detective, porque los registros de su teléfono personal lo sitúan en el área de la casa a las 11:20 p.m., 25 minutos antes de la llamada de emergencia. ¿Estaba usted patrullando la zona por casualidad? Miller vaciló por una fracción de segundo. Sus ojos se desviaron hacia Vanessa. Yo, estaba en una patrulla de rutina. Es un sector bajo mi jurisdicción. El juez intervino, frunciendo el ceño. Prosiga, señor Marcus, pero vaya al grano. Henderson, el fiscal, se puso de pie para objetar, pero Marcus no le dio tiempo. Decidimos que jugar limpio nos llevaría a la cárcel. Teníamos que usar la táctica de Vanessa contra ella, la presión mediática. Esa noche, mientras la audiencia estaba en receso, Marcus no fue a su oficina. Fue a encontrarse con una periodista de investigación que odiaba la corrupción policial tanto como yo odiaba la mentira de Vanessa. Le entregamos el audio, pero no como una prueba judicial, sino como una filtración anónima de interés público. Si lo publicas ahora, le advertía la periodista, el juez podría anular el caso por contaminación del jurado, pero la carrera de Miller y la credibilidad de Vanessa morirán en el acto. No quiero que el juicio se detenga, quiero que la verdad sea tan ruidosa que no puedan enterrarla. A las 6 a.m. del día siguiente,
el video con el audio subtitulado era tendencia número 1 en Twitter. El sonido de Vanessa golpeándose a sí misma, el sonido de la tela rasgándose y, finalmente, la voz de Miller entrando en la casa para coordinar el montaje, se escuchaba en cada teléfono del estado. Cuando regresamos a la corte esa mañana, el ambiente había cambiado drásticamente. Ya no había susurros de condena hacia mí, había un silencio sepulcral dirigido hacia la mesa de la fiscalía. Miller no se presentó. Había solicitado baja por enfermedad de última hora. Vanessa llegó escoltada por 2 nuevos abogados, con la mirada perdida y ocultándose tras una bufanda. El juez entró en la sala con una expresión de furia contenida. Golpeó el mazo con una fuerza que hizo saltar los papeles de las mesas. Señor Henderson, supongo que ha visto las noticias, dijo el juez con una voz gélida. Y supongo que tiene una explicación muy convincente de por qué su testigo principal aparece en una grabación coordinando pruebas con la presunta víctima antes de que se cometiera el supuesto delito. Henderson tartamudeó. Su señoría, no hemos autenticado esa grabación, podría ser un montaje. Basta, rugió el juez. Esta audiencia queda suspendida hasta que la Unidad de Asuntos Internos y un perito independiente analicen ese material. Y si se demuestra que es auténtico, señor Henderson, no solo retiraré los cargos contra el señor David, sino que me encargaré personalmente de que cada persona involucrada en esta farsa termine en la misma celda que intentaron llenar con un inocente. Vanessa se levantó de golpe, soltando un sollozo que esta vez sonaba a pánico real, no a actuación. Intentó salir de la sala, pero 2 oficiales de la corte le cerraron el paso, no para protegerla, sino para detenerla. Me volví hacia Marcus, mis manos temblaban de nuevo, pero esta vez no era de miedo. Era la primera vez en semanas que sentía que podía respirar sin que me doliera el pecho. Pero Marcus no sonreía. Aún no hemos terminado, David, me dijo al oído. Ella está acorralada, y una persona como Vanessa es más peligrosa cuando no tiene nada que perder. Miller va a caer, y ella sabe que él hablará para salvarse. Prepárate para el contraataque final. Tenía razón. Esa misma tarde, mientras celebrábamos tímidamente en casa de mi hermano, recibimos una noticia que cambió las reglas del juego. Miller había desaparecido, y Vanessa acababa de publicar una nota en sus redes sociales diciendo que yo la había obligado a grabar ese audio bajo amenaza de muerte semanas antes de la ruptura, como parte de un juego de dominación enfermo. La mentira estaba mutando, estaba evolucionando para sobrevivir. La última jugada de Vanessa, alegar que el audio era parte de un juego de dominación, orquestado por mí, fue su canto de cisne. Fue una estrategia desesperada, un intento de aplicar la teoría del caos a un sistema que ya no estaba dispuesto a escucharla. Pero la mentira, cuando se vuelve demasiado compleja, termina colapsando bajo su propio peso. Al intentar explicar la presencia del detective Miller en la casa, ella misma se tendió la trampa. Si yo la hubiera obligado a grabar eso semanas antes, porque Miller aparecía en la grabación confirmando que el montaje de las heridas estaba listo esa noche específica, la fiscalía, viendo que el caso se convertía en un suicidio político, retiró los cargos contra mí, con prejuicio, lo que significa que nunca podrán volver a presentar estas acusaciones. Pero la justicia no se detuvo ahí. La Unidad de Asuntos Internos localizó al detective Miller 3 días después, intentaba cruzar la frontera en un coche alquilado. Ante la amenaza de una condena de 20 años por conspiración, perjurio y falsificación de pruebas, Miller hizo lo que todos los cómplices de Vanessa terminan haciendo, la traicionó para salvarse a sí mismo. Miller confesó todo. Admitió que Vanessa lo había contactado semanas antes del incidente, prometiéndole una parte del acuerdo financiero que ella esperaba obtener de mí tras la demanda civil por daños. Confesó que él estuvo presente esa noche, dándole instrucciones sobre cómo golpearse el pómulo contra el borde de mármol de la isla de la cocina para que pareciera un impacto de puño. El día que Vanessa fue arrestada, no hubo cámaras de televisión ni grandes titulares de creer a las víctimas. Hubo un silencio sepulcral en la prensa, una vergüenza colectiva por haber sido cómplices de un linchamiento mediático. La vi por última vez en las noticias locales, llevaba el uniforme naranja de la prisión del condado, las manos esposadas y la mirada vacía. Ya no era la prometida perfecta, ni la víctima frágil. Era solo una mujer que había jugado a ser Dios con la vida de los demás y había terminado perdiendo la suya. Hoy, un año después, estoy sentado en una cafetería en una parte de la ciudad que nunca solía frecuentar. Mi antigua firma de arquitectura intentó contratarme de nuevo con un aumento de sueldo y una disculpa formal por escrito, pero rechacé la oferta. No podía volver a caminar por esos pasillos donde la gente me miró con asco mientras me sacaban esposado. He abierto mi propio estudio pequeño. No diseño centros comerciales ni rascacielos. Ahora me dedico a restaurar casas antiguas. Hay algo terapéutico en arreglar estructuras que han sido dañadas por el tiempo, en devolverles la dignidad. Mi vida social es una versión minimalista de lo que solía ser.
Perdí al 90% de mis amigos, y sinceramente, fue un favor que Vanessa me hizo sin querer. Ahora sé quiénes son las personas que se quedan cuando el cielo se cae. Mi hermano sigue siendo mi ancla, y Marcus, mi abogado, se ha convertido en un buen amigo. Todavía tengo secuelas. No puedo ver un coche de policía sin que el corazón me dé un vuelco. No puedo salir con nadie. La idea de abrirme a una mujer y confiar en que no usará mis vulnerabilidades como armas me aterra. El trastorno de estrés postraumático es una sombra silenciosa que me acompaña a las reuniones y a las cenas. A veces, en mitad de la noche, me despierto buscando el reloj inteligente en la mesilla de noche, asegurándome de que esté cargando, asegurándome de que el testigo silencioso esté vigilando. Vanessa fue condenada a 7 años por perjurio, fraude procesal y denuncia falsa. Miller recibió 5. Es una victoria legal, pero no se siente como una victoria total. No hay un cheque que pueda pagar el daño a mi reputación y los meses de terror absoluto. He aprendido que la verdad no es algo que brilla por sí solo, es algo que tienes que desenterrar con las uñas, sangrando, mientras el resto del mundo intenta echarte tierra encima. Hace una semana, recibí una carta de la madre de Vanessa. No la abrí, la quemé en el fregadero. Ya no me interesan sus disculpas ni sus explicaciones. He aprendido a proteger mi paz con una ferocidad que antes no tenía. A veces camino frente a nuestra antigua casa. Ya no me pertenece. Fue vendida para pagar los honorarios de los abogados y las indemnizaciones. Ahora vive allí una familia con niños pequeños. Escucho sus risas desde la acera y me alegra que esas paredes finalmente escuchen algo real, algo que no sea el sonido de una mentira construyéndose en la oscuridad. Mi nombre ha sido limpiado legalmente, pero sé que en algún rincón de internet, mi foto esposado seguirá existiendo. Es la marca de Caín de la era digital. Sin embargo, cuando me miro al espejo por las mañanas, ya no busco la aprobación del mundo. Me basta con saber que sobreviví a la peor tormenta que una persona puede enviarte y que, a pesar de todo, sigo en pie. La justicia es lenta, es imperfecta y a menudo llega cuando ya no queda nada que salvar, pero al final, es lo único que nos separa del abismo. He recuperado mi libertad, mi carrera y mi nombre. Lo que no pude recuperar fue mi inocencia, pero he decidido que puedo vivir sin ella. Ahora tengo algo más valioso, la certeza de que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra el camino hacia la superficie.